Lorena del canal No Soy Sibila y vengo con un nuevo vídeo. En este vídeo quería hacer una recopilación de libros que problematizaran la familia como institución, que cuestionaran, ¿no?, esta imagen de la familia como un lugar de amor y de cuidados, que siempre es así, que parece que sí, que siempre tiene que ser así, que ojalá lo fuera, pero desgraciadamente no siempre lo es, ¿no? Pues quería traer una selección de libros en los que se hablara de la familia desde otro lugar, en los que se visibilizasen pues las violencias inherentes a esta institución, ¿no? Y lo quería traer ahora porque, bueno, las Navidades son una fecha que para mucha gente es una fecha muy bonita, pues que disfrutan, pues eso, ¿no? Pues que a lo mejor tienen familias unidas, familias que son núcleo de amor y de cuidado, pero al mismo tiempo para mucha gente son unas fechas muy complicadas, precisamente porque o se ven forzadas a compartir espacio y tiempo con familias o con personas que no les han tratado bien, ¿no?, que no les han cuidado y no les han dado amor, y que simplemente socialmente se entiende que como eres familia de sangre, pues tienes que compartir ese espacio con ellas, ¿no? Son fechas complicadas para la gente que a lo mejor ha decidido desarraigarse de esa familia, ¿no? O alejarse de ella por lo que sea, ¿no? Por no tener que soportar ciertas cosas. Son fechas complicadas porque parece que se impone una especie de felicidad, todo el mundo tiene que ser feliz, todo el mundo tiene que tener a alguien que le cuide, todo el mundo tiene que tener una familia de X manera, ¿no? Y eso no sucede. Pues hay muchas personas a las que incluso su propia familia ha rechazado por motivos pues eso, de identidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo quería aprovechar también para mandar mucho amor y mucho cariño y muchos abrazos a todas las personas para las que estas épocas son complicadas y bueno, y por eso también quería traer una selección de libros que cuestionase un poquito la familia como institución, pues que parece un poco inamovible y que parece que no, incuestionable, ¿no? Y que incluso si decides alejarte de ella eh, por haber sufrido violencia, por ejemplo, incluso a veces se te cuestiona, ¿no? Porque es que es tu familia, es que es tu sangre, ¿no? Y es como, bueno, la familia, si te quiere, no te hace X cosas, ¿no? Entonces, bueno, esta pequeña introducción para traer estos libros, ¿no? Hay algunos libros que ya han salido en otros vídeos, pero también los he querido traer aquí para poder verlos desde otros prismas, porque a lo mejor los he traído en otros vídeos temáticos que hablan de otra cosa, pero también hablan de esto, ¿no? Entonces, bueno, espero que os interese y que os guste y nada, pues vamos a ello. Hay bastantes, así que voy a intentar ser breve. Entonces, el primer libro que quería traer, que es un cómic, es Fan Home, de Alison Bechdel, que, bueno, es un cómic súper famoso. Alison Bechdel fue la inventora del test de Bechdel, que es el test por el cual se puede saber si una película, bueno, en principio se usaba para películas, ¿no? Pasaba el mínimo para no ser considerada, no machista, vamos a decir, ¿no? Que sí, que básicamente es un test en el que se dice que si aparecen dos personajes femeninos, hablan entre ellas y no hablan solamente de un hombre, sino hablan de otras cosas, pues ya tenemos ahí la base para que, bueno, la película no sea tremendamente machista. Lo sorprendente de esto es que hay muchas películas que no pasan ni siquiera este test, y eso que eso se ha revisado, y simplemente que pase ese test no significa que no sea machista, pero bueno, a lo que íbamos. En Fan Home, pues bueno, es la propia Alison Bechdel cuenta su historia en su infancia y adolescencia, y yendo a la universidad cuenta la relación, bueno, sí, con su madre, pero sobre todo con su padre, ¿no? Su padre era una persona muy estricta, era una persona muy callada, era una persona que, bueno, pues actuaba de formas un poco extrañas, ¿no? Y bueno, aquí en este libro vamos viendo cómo Alison va descubriendo que, bueno, que le gustan las mujeres, ¿no? Y cómo eso modifica un poco la relación con su padre. Ella se relacionaba mucho con su padre a través de los libros y a través de la literatura. Y esta relación en un momento dado toma un sentido por el tipo de libros que a lo mejor leían, etcétera, ¿no? Y no os quiero contar más porque tiene como un núcleo de una cosa importante que no os puedo contar porque si no os hago un spoiler, pero
realmente como que es una mirada a estas relaciones familiares desde un lugar complejo, es un lugar en el que, ¿no? En el que los padres a veces no son sinceros, en el que se ocultan cosas, ¿no? En el que la familia a veces es una fachada para X cosas, ¿no? Y bueno, a mí este cómic me gustó mucho, la verdad. Y nada, súper, súper recomendado. Vale, luego estarían, aquí traigo tres de golpe, pero ahora os voy a hablar de ellos, los tres libros que nos ha editado la editorial Arde, que es una editorial nueva que ha salido este año. Ha editado tres libros. El primero fue Lobos en las Islas, de Marilar Alexandre. El segundo fue El polvo nunca se asienta, de Karina Licorice Queen. Y el tercero, El gángster que todos andábamos buscando. Vale, ¿y qué tienen los tres en común? Los tres tienen en común que son una mirada a las relaciones familiares, muy crítica y muy desde diferentes puntos de vista, pero muy, muy, muy fina, muy con mucha porosidad. Está muy bien. Entonces os voy a contar un poquito. El primero, que es el de Marilar Alexandre, Lobos en las Islas, son como pequeños relatos que están interconectados, pero que cada uno va contando como una historia. Digamos que el núcleo principal es que se muere la abuela de la familia, ¿no? La matriarca, y entonces pues está toda la familia en el funeral, ¿no? Y a partir de ahí se empiezan a contar historias. Entonces se empiezan a contar historias y empiezas a descubrir cada capitulito es una historia de un miembro de la familia. Empiezas a descubrir un montón de cosas que están relacionados con la España de la guerra civil y la posguerra, un montón de secretos que tiene la familia. No sé, a veces es como estar escuchando como cuentos a la luz de una hoguera, historias que tienen que ver con la historia de un país, ¿no? Pero también con la historia de esta familia y cómo se ha conformado, a veces eso, tejiéndose entre estos secretos que no salen a la luz del todo, que bueno, pues que se han quedado cosas ahí, ¿no? Que no se puede hablar de ellas porque, bueno, pues hay ciertas cosas de esta España de posguerra de las que no se podía hablar, ¿no? Y me gustó mucho porque es una mirada súper caleidoscópica a una familia, además una familia pues muy, muy grande porque tiene muchos miembros, ¿no? Y no sé, me gustó mucho. Luego tenemos El polvo nunca se asienta, que bueno, ya os hice un vídeo solo para este libro porque este libro a mí me encantó. Aquí seguimos a Anaís, que es la hija de la familia Echeverría, que son los dueños de una casa que se llama la Casa Amarilla de la Colina, en Lima, en Perú. Entonces Anaís pues migra a Reino Unido huyendo un poco de esta familia y con la muerte de su madre tiene que volver para vender esta casa, ¿no? Entonces este libro habla completamente, o sea, gira completamente alrededor de la historia de esta familia, de todos sus antepasados y lo que esta familia significó en la historia del país, de cómo bueno, esta casa se asienta pues en siglos de opresión a otras personas, ¿no? A la vez tenemos otro personaje que es Julia Álvarez Yupanqui, que era una criada de esta familia. Bueno, son dos personajes que de repente sus historias convergen y son increíbles. Y vamos descubriendo toda la historia de Perú a través de estos dos personajes. Pero a la vez, la historia de Anaís está muy, 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 muy relacionada con toda la historia de su familia y además, sobre todo, con la historia con su madre, ¿no? Y ella tenía una relación con su madre muy complicada, y entonces eso sale a la luz aquí. Y de hecho, una de las cosas por las que vuelve a Perú, bueno, tiene que vender la casa familiar, pero una de las consecuencias que tiene este volver a Perú para vender esa casa familiar es que tiene que enfrentarse a la relación que tenía con su madre, ¿no? A la figura de su madre, aparte de a toda su familia, ¿no? Entonces esta relación tan complicada que tiene con su madre pues tiene como un peso importante en la trama, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante porque además problematiza muy bien en la relación madre-hija y además es eso, es una mirada a toda la familia, o sea que interesantísimo este libro, a mí me encantó. Y luego tenemos El gángster que todos andamos buscando, de Letty Diem Thuy, que es una autora vietnamita afincada en Estados Unidos. Aquí seguimos pues bueno, el personaje principal, que al principio es una niña, luego es adolescente, adulta, etcétera, ¿no? Pero al principio está narrado desde la voz de la niña,
que llega como refugiada con su padre a Estados Unidos. Y posteriormente, su madre se queda en Vietnam, pero posteriormente llega, ¿no? Y claro, aquí tenemos toda la historia de desarraigo, de llegar a un país nuevo, de la historia de tu país, lo que ha pasado en tu país, lo que dejas en Vietnam, lo que deja esta familia en Vietnam. Pero también tenemos la historia de cómo esta familia se tiene que reconstruir en este país nuevo, cómo esta familia arrastra cosas como, no sé, estrés postraumático, pues, bueno, consecuencias de haber vivido lo que han vivido, ¿no? Y cómo esta estructura familiar, pues, a veces soporta y a veces no soporta, vivir todo lo que tienen que vivir, ¿no? Y cómo se adaptan a intentar vivir en un lugar nuevo que no les acoge precisamente, un lugar para el que son pues eso, extranjeros, gente que no vale nada, bueno, esta gente que viene aquí a quitarnos nuestras cosas, ¿no? Y me pareció muy interesante porque tú te piensas que va a ir por otros lugares, ¿no? Pero la niña tiene una mirada súper incisiva hacia su familia. Es muy interesante, es un libro como muy poético, está escrito como en párrafos cortos, o sea, son como imágenes como muy... Es extraño porque son como frías, pero a la vez contienen un montón de poética. No sé, hay imágenes que se te quedan grabadas en la mente, en sí de toda la historia, pero además es muy interesante cómo problematiza, cómo esta familia aguanta o no aguanta, o qué sucede en esta familia al tener que huir de su país, llegar a un lugar nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? Súper interesante, o sea, un libro muy guay, muy guay. Vale, luego tenemos, o sea, en un vídeo sobre la familia no podía faltar esto. Soy muy pesada, es verdad, lo siento, pero es que yo de verdad, esta mujer yo la amo. La trilogía de Memorias de Americar, o sea, en fin, en cualquier vídeo sobre relaciones familiares, relaciones madre-hija, relaciones de hermanas, etcétera, estos libros tienen que estar. Como os conté, tenemos el primero, El Club de los Mentirosos, que es sobre su infancia, luego La Flor, que es sobre su adolescencia, y luego Iluminada, que es sobre su vida adulta. Vale, los tres hablan sobre la familia, o sea, los tres son además libros increíbles, por la manera de narrar que tiene Mericar, que es que yo de verdad la amo. Es que yo solo quiero que Mericar siga escribiendo cosas, por favor, es que yo me leería todo lo que escribiera esta señora. Vale, en el Club de los Mentirosos se habla mucho de la familia, como os he contado varias veces, pues seguimos a Mericar y a su hermana, bueno, y a su familia, ¿no? A sus padres en el pueblo en el que viven. Es un pueblo petrolero de Texas, un pueblo pues de gente de clase obrera, un pueblo pues olvidado de la mano de Dios, que a nadie le importa porque esos están ahí sacando petróleo, partiéndose el lomo, pero no nos importan mucho, ¿no? O sea, con unas condiciones de vida pues, pues bueno, bastante paupérrimas, ¿no? Entonces, bueno, seguimos pues toda la relación con su padre y con su madre, que ambos tienen pues problemas con el alcohol, y además su madre tiene un sufrimiento psíquico bastante intenso, ¿no? Entonces aquí vemos el comienzo de todo esto, ¿no? Y por toda esta cuestión de su familia, pues Mericar y su hermana tienen casi que pues, ser un poco las adultas, ¿no? de esa familia, y se ven envueltas en situaciones muy, muy complicadas, ¿no? Entonces, este es el comienzo. En La Flor tenemos la adolescencia, que es pues Mericar siendo una rebelde y rebelándose contra todo, y luego tenemos Iluminada, que a mí la flor me gustó muchísimo. Iluminada me gustó también muchísimo, o sea, y no sé elegir cuál de los dos es mi favorito, pero en Iluminada es donde Mericar por fin problematiza la relación con su madre, sobre todo con sus padres, pero sobre todo con su madre, y donde se nombra desde un lugar diferente, porque en el Club de los Mentirosos toda la relación con sus padres la nombra desde el cariño, desde el amor, estas eran nuestras circunstancias y bueno, tiramos para adelante, ¿no? Pero aquí, siendo ella ya adulta y viendo cómo además esta infancia y esto, lo que tuvo que vivir en la infancia, bueno, pues le ha hecho a ella ser de cierta manera y vivir ciertas experiencias también de adulta, ¿no? Y cómo todo eso le ha pasado factura, porque bueno, aquí seguimos
pues Mericar, pues básicamente después de irse de su pueblo a estudiar en la universidad y bueno, pasan una serie de cosas, pues empieza también a tener problemas con el alcohol, ¿no? Es como la herencia que le deja a su familia, ¿no? Entonces aquí ella tiene que ver cómo supera eso, ¿no? Entonces en este libro se hace toda una revisión de la relación con su madre y lo que su madre hizo, fuera voluntario, fuera involuntario, pero todo lo que pasó, qué consecuencias tuvo en su vida, ¿no? En la vida suya y la de su hermana y en su vida ahora siendo adulta, ¿no? Entonces aquí ella hace una revisión brutal de la relación con su madre. La mira desde otro prisma, mucho más crítico, sin quitar el cariño, pero aquí dices, vale, aquí estás problematizando esto, ¿no? En el primer libro había amor, había cariño, aquí también lo hay, pero aquí es como, sí, pero esto ha tenido X consecuencias, ¿no? Y esto, pues, ojalá no hubiera sucedido, ¿no? Y a mí este libro me gustó muchísimo, muchísimo. Y no sé, me parece muy interesante cómo problematiza desde otro lugar la relación con su madre, sobre todo porque, bueno, como que lo más problemático fue todo lo que pasó con su madre, ¿no? Vale, seguimos. Vestido negro y collar de perlas, de Helen Weinsweig, del que os hablé en el último wrap-up de noviembre, que es un libro loquísimo e increíble, en el que seguimos a una mujer que está recorriendo el mundo pues con su amante, ¿no? Se va encontrando con su amante, que es como un agente secreto, se encuentra con él en diferentes lugares del mundo, ¿no? Entonces tiene que descifrar un código para encontrarlo. Y en el viaje que seguimos aquí, ella vuelve a Toronto, que es la ciudad donde vive, ¿no? Donde vivía. Y ahí descubrimos que esta mujer ha huido de su casa, de su marido, que tenía un marido y unos hijos, ¿no? Y entonces empezamos a ver también qué pasaba, ¿no? ¿Qué suponía esta familia para esta mujer? ¿Qué suponía la institución de la familia para las mujeres? Eso, y qué suponía esta familia para esta mujer, por qué huye, cómo esta institución las volvía invisibles, ¿no? Cómo las relegaba a un lugar muy concreto del que era muy difícil que salieran, ¿no? Entonces, este texto que a mí me gustó muchísimo por un montón de cosas, porque además eso es un libro en el que no sabes muy bien lo que está pasando, no sabes muy bien si lo que está pasando es verdad o no, hay muchas narraciones como mezcladas, tienes como que estar un poco atenta a ver qué es lo que te está queriendo contar. Y es verdad que luego se acaba como resolviendo y como que cierra, ¿no? Bien. Y yo creo que este libro tiene un subtexto muy, muy, muy fuerte. Y una de las partes más importantes de ese subtexto es cuestionar la institución familiar y lo que suponía la institución familiar para las mujeres, ¿no? Este texto es un texto clásico feminista en Canadá y lo entiendo perfectamente porque para mí tiene un montón de cosas, tiene un mensaje muy interesante y bueno, me gustó muchísimo y aquí os lo dejo. Bueno, ahora traigo un poemario que en realidad vienen en representación de dos, que son dos poemarios de Pilar Adón, que es esta autora, que tenemos este que es Da Dolor y el otro, que es anterior, que se llama Las órdenes. Entonces, en estos dos poemarios, yo el otro no lo tengo porque lo leí de la biblioteca, me gustó muchísimo, la verdad es que es un poemario que en algún momento me voy a comprar porque quiero tenerlo, pero en estos dos poemarios se cuestiona lo que supone ser hija con A, y lo que supone el tener que renunciar a muchas cosas de tu vida por tener que cuidar a tus padres, ¿no? Eh, digamos que, bueno, aquí como la protagonista o la voz de los poemarios, ¿no? Habla bueno, de las renuncias, de eso, ¿no? De cuando de repente tus padres se convierten en hijos, ¿no? En tus hijos y evidentemente les tienes que cuidar, pero como ese cuidado recae en X persona de la familia, ¿no? Como pues eso, las hijas que de repente se vuelven madres y lo que supone eso, ¿no? Y además que supone que eso no se cuestione de ninguna manera por qué ese cuidado no recae de una forma más comunitaria o más en otros miembros de la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces son unos poemarios como un poco angustiosos, pero que reflejan muy bien como
como este dolor de la renuncia que se nos pide a las mujeres, ¿no? Para cuidar, ¿no? Porque siempre nuestra vida va a ser la primera que se ponga en jaque, ¿no? O la primera que se ponga en cuestión si hay que cuidar a alguien de la familia, ¿no? O sea, esto es una cuestión evidente de roles de género, ¿no? Y que es muy difícil cuestionar y que aunque se cuestione de una forma, o sea, que aunque lo verbalices y lo cuestiones, finalmente, cuando toca cuidar, eso sigue recayendo en unas personas y no en otras, ¿no? Entonces, bueno, estos dos poemarios que son, a mí me gustaron muchísimo, sobre todo el de las órdenes, o sea, este me gustó, pero el de las órdenes me gustó más todavía porque creo que es como más potente, pues hablan de esto, ¿no? Y cuestionan cómo se supone que hemos superado ciertas cosas, ¿no? Ciertos roles, pero en realidad no es verdad y esto se ve cuando pasan X cosas, ¿no? Cuando los padres se vuelven hijos y las hijas se vuelven madres, ¿no? De sus padres, etc. Entonces, muy interesante. Luego traigo Ella soy yo, que también os lo enseñé en el vídeo de libros que denuncian las violencias machistas, ¿no? Este libro es muy, muy, muy duro. Realmente todos los libros de ese vídeo también cuestionan evidentemente la institución familiar, ¿no? Porque están, hablan bueno, todos no, pero casi todos hablan de la violencia del padre, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es evidentemente cuestionar la institución familiar. Pero en este caso, este lo he traído en concreto porque, no sé si os acordáis, en el otro vídeo os contaba, ¿no? Que este libro relata los abusos, es un libro autobiográfico. De hecho, es Marta Suria, que es la autora, es un seudónimo porque no lo ha podido escribir con el nombre real, ¿no? Por miedo a represalias, etc. Se relata todo el proceso de recordar, porque lo que suele pasar a las supervivientes de abuso en la infancia, ¿no? Es que, digamos que esto de alguna manera la mente lo bloquea para protegerte, ¿no? Para que tú puedas seguir con tu vida, porque es algo tan sumamente doloroso que pues que la mente se protege, ¿no? Entonces, en un momento dado, siendo ya adulta, la protagonista de repente empieza a recordar, ¿no? Entonces empiezan a venirle imágenes y, como comprenderéis, es un proceso durísimo y muy brutal, ¿no? Entonces aquí tenemos, evidentemente, la denuncia de la violencia del padre, pero por otro lado, y que por eso también lo quería traer, porque es un cuestionamiento muy, a toda la institución familiar, ¿no? También nos habla, en este caso, de la relación tan sumamente terrible y dolorosa que tenía con su madre, ¿no? Y de la violencia que ejercía su madre hacia ella, ¿no? Entonces este libro es la primera vez en el que vi representada una relación así de una forma muy real, ¿no? Porque, bueno, es autobiográfico, ¿no? Y pude ver cosas que yo conozco, súper dolorosas y aquí es eso, ¿no? No se cuestiona solo la violencia del padre, sino que también la violencia de la madre, ¿no? Y es realmente duro, o sea, es duro por todo. Evidentemente, no es una cosa, no es comparable con la otra, ¿no? Pero la relación con su madre es muy dura y aquí se ve perfectamente todo y cómo eso también tiene consecuencias en la vida adulta, ¿no? De que las personas que supuestamente te tienen que cuidar y querer no lo hagan, sino que hagan todo lo contrario, ¿no? Entonces este libro por eso también me parece muy interesante. Vale, otro libro que también creo que cuestiona súper bien la institución familiar es Sensación térmica, que también estaba en este vídeo que os comentaba antes, de libros que denuncian las violencias machistas. En este libro, pues como os decía, seguimos a una chica mexicana que le han dado una beca para hacer un doctorado en Nueva York, ¿no? Entonces ahí conoce a otra compañera del doctorado que empieza una relación con un profesor invitado de ese doctorado, que es un hombre que es mucho más mayor que ella. Entonces la protagonista empieza a ver que ahí hay problemas, ¿no? Y que esa relación es una relación de maltrato, ¿no? Y esto la retrotrae a su infancia, ya la relación de maltrato de su padre hacia su madre y hacia ella, ¿no? Entonces nos va relatando hechos de su infancia, nos va relatando, pues eso, la violencia del padre, etcétera, etcétera,
nos va relatando la vida de su madre y además en un momento dado no quiero hacer spoiler, pero hay un momento en el que se asume que esta protagonista tiene que ejercer un cuidado, pues como os decía con el tema de los poemarios de Pilar Adón, ¿no? Se presupone que esta mujer de la familia tiene que cuidar a una persona de la familia por ser su familia, ¿no? Haya pasado lo que haya pasado, ¿no? Y entonces a mí me parece que ahí, además, aparte de todo el tema de denunciar la violencia machista, etcétera, entra el tema de los cuidados. Es muy interesante cómo lo aborda, es muy interesante cómo lo cuestiona y me parece que es un libro como muy completo porque es que, digamos que aborda muchas cosas, ¿no? Desde este prisma del rol de las mujeres, etcétera, etcétera. Y me gustó mucho, la verdad, me gustó mucho. Luego tenemos Los abismos, de Pilar Quintana, que es un libro que también está narrado por una niña. Entonces seguimos a la hija que mira lo que pasa en su casa, ¿no? Lo que pasa entre sus padres, su padre y su madre, pues desde un lugar como inocente, ¿no? Intentando entender, ¿no? Entonces lo que vamos descubriendo es que la niña se llama Claudia y la madre también se llama Claudia. Entonces la madre se casa con el padre de Claudia, siendo bastante joven. El padre de Claudia era mucho mayor, ¿no? Y pues la madre de Claudia se casa con este hombre, pues básicamente no obligada del todo, pero por una sugerencia de su madre, ¿no? Entonces, pues vemos cómo este matrimonio y esta institución familiar y este estar en la casa y estos roles que se le asignan la van ahogando, ¿no? Y entonces vamos viendo las consecuencias de este, de este encierro en la casa, ¿no? De este matrimonio en esta madre, ¿no? Y lo vamos viendo desde los ojos de la niña, que no entiende bien lo que está pasando y lo va relatando de una forma como inocente, pero tú como lectora vas viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces es muy interesante porque se va descubriendo pues cómo está eso, la institución del matrimonio, la institución familiar, pues ahoga. Vamos viendo cómo estos roles pues ahogan a las mujeres, ¿no? En esta historia, además, vamos viendo historias de otras mujeres que para intentar salir de este espacio de opresión o de esta cosa que las ahoga, pues toman medidas drásticas X, ¿no? Y entonces vamos viendo cómo esas historias aparecen alrededor también de la historia de la madre. Y a mí me pareció muy interesante por esto, ¿no? Por cómo aborda el tema de la casa como espacio de opresión para las mujeres, la casa y el matrimonio como, como espacio de opresión y de encierro, ¿no? Y qué consecuencias tenía esto, ¿no? Y nada, súper interesante también. Vale, en este sentido, en un sentido parecido, porque bueno, Los abismos de Pilar Quintana, juraría, ahora no estoy segura, no recuerdo bien, pero creo que está ambientado en los años 70 en Colombia o por ahí. Y bueno, aquí traigo la trilogía rural de Federico García Lorca en esta edición tan bonita y especial ilustrada por Ilu Ross, que es pues una maravilla, de verdad. A ver si os puedo enseñar algo. Bueno, ya os lo enseñaré bien cuando haga el wrap-up. Pero bueno, esta edición ilustrada y preciosa, ¿no? La trilogía rural de Lorca, que son Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. Claro, en este sentido estamos en la España de los años 30, en un contexto pues, diferente, ¿no? Pero lo traigo también a colación del tema de los abismos porque es una España donde la institución familiar, que es una cosa como súper rígida, que además revolotea el tema de la honra de la familia. Las mujeres tenían un rol muy establecido, ¿no? De estás en tu casa. Tenemos niños para trabajar en el campo y tenemos niñas para trabajar en la casa. Si eres una mujer, pues te casamos para que des más niños para trabajar en el campo, para que des más niñas para trabajar en la casa. Tu rol es dar de comer a tu marido, pues eso, llevarle la comida al campo,
Evidentemente tienes que llegar virgen al matrimonio, no puedes deshonrar a tu familia, te casas y te casas para siempre, no puedes, pues no sé, enamorarte de otra persona o separarte o lo que sea, ¿no? No puedes no tener hijos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, las tres obras de teatro de Lorca tienen este tema central, ¿no? En Bodas de Sangre, pues está más el tema de, no os quiero contar mucho para no spoilearos, pero bueno, pues no, esta mujer que se va a casar, ¿no? Y que, bueno, pasan cosas ahí, de repente hay otro señor que está como por medio y no os quiero contar de qué va por si no sabéis, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el tema del deseo de las mujeres, del amor, de la imposibilidad de elegir por ellas mismas, ¿no? Con quién quieren estar, del tema de la honra de las familias, bueno, un montón de cosas, ¿no? En Yerma seguimos el tema de las mujeres cuya misión principal en la vida es traer hijos, ¿no? Traer hijos, eso, para el campo o hijas para la casa. Y qué sucede si a lo mejor una mujer no puede tener hijos. ¿Qué sucedía en esta España, ¿no? Cuando una mujer no podía tener hijos o no estaba teniendo hijos, ¿no? Después de casada y bueno, pues ahí entra también el tema que supone en las convenciones que se le presuponen a la familia, a las mujeres, a los hombres, que suponen para los individuos, que suponen para las mujeres, ¿no? Que suponían y bueno, siguen suponiendo en ciertos casos, ¿no? Y luego tenemos la casa de Bernarda Alba, que es yo creo que el que mejor además encaja aquí, porque en la casa de Bernarda Alba tenemos pues a Bernarda Alba, ¿no? Que es una madre que tiene encerrada a sus hijas en su casa, ¿no? Porque bueno, esto también está mucho en los tres, ¿no? De las mujeres están en casa para, pues eso, ¿no? Para cuidar, para limpiar, para hacer la comida, para tal, pero no pueden salir de casa, ¿no? Porque si salen de casa se habla de ellas, porque si salen de casa son unas despendoladas, porque faltan al honor de su familia, porque qué están haciendo, ¿no? Entonces, esto se ve en los tres, ¿no? Pero en la casa de Bernarda Alba, que es como el tema principal, ¿no? Esta madre que está, bueno, obsesionada, pues eso, con la honra de sus hijas, ¿no? Y con que sus hijas no, pues no conozcan a ningún hombre fuera del matrimonio, etcétera, ¿no? Entonces, creo que representa muy bien representa muy bien cómo la institución ha ido cambiando, evidentemente, cómo la institución familiar ha ido cambiando, qué suponía la institución familiar y ciertas convenciones sociales en la España de los años 30. Y bueno, además en fin, Federico García Lorca y estas tres obras que son magníficas y son pues una obra de arte, pues qué deciros, es que tenían que estar aquí, ¿no? Y me parece que en un vídeo sobre libros que problematizan la familia, aunque los años 30 nos queden lejos, pero aún hay retazos de cosas, ¿no? Pues tenía que estar y es que si no habéis leído a Lorca, que dudo que, dudo que alguien no conozca a Lorca, pero si no habéis leído a Lorca, pues esto es un lugar increíble para empezar, ¿no? Y bueno, rápidamente, porque si no se me va a hacer muy largo, os cuento un poquito los demás que tengo. Tendríamos Hangsaman, que ya os he contado también varias veces sobre este libro. Pues seguimos a un adolescente que es su primer año en la universidad y que se va de casa a la universidad, ¿no? A este campus universitario y que, bueno, pues tiene que enfrentarse a, a cómo es la vida universitaria, a socializar, bueno, a un montón de cosas, ¿no? Es un adolescente que además se enfrenta a la vida de una manera muy peculiar, etcétera, etcétera. Pero lo traigo a colación en este vídeo porque, sobre todo al inicio, tiene una parte súper interesante en la que Natalie, que es la protagonista, está observando a su familia, ¿no? Y además aparecen los roles de toda su familia súper claros, ¿no? El padre que es como un maestro, bueno, porque el padre es como profesor universitario o algo, juraría, ¿no? Pues eso, el padre que es como el maestro, el hombre de la casa, el que sabe, no sé qué, y la madre, que además, bueno, pues que está como muy encerrada en esta vida doméstica, que además le dice a Natalie que, bueno, que el matrimonio no era lo que ella pensaba, que no está conforme con su vida, ¿no? Expresa sus quejas muy abiertamente hacia su hija, ¿no? Y su hija, la verdad es que no le hace mucho caso, ¿no? Porque es como que tiene esta visión del padre como el maestro y la madre como bueno, pues como se trata a veces a las madres, ¿no? Entonces me parece muy interesante porque, bueno, esto está en todo el libro, pero es verdad que está sobre todo al principio, que es
un capítulo, un par de capítulos en los que esto está súper claro, ¿no? Cómo solidifican estos roles en la casa y cómo además estos roles también influyen en la manera en que tiene la hija de ver a su familia, ¿no? Y me pareció muy interesante y por eso lo traigo. Y bueno, luego no podía faltar, evidentemente, Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, que, bueno, como ya os dije, describe todas las violencias imaginables, posibles, yo creo, pero creo que describe muy bien la violencia estructural, cómo se reproduce la violencia estructural dentro de las familias, ¿no? Y cómo la violencia estructural social también influye o reproduce violencia dentro de las familias. O sea, cómo la violencia es una rueda que no para, ¿no? Y que se va reproduciendo en núcleos diferentes, ¿no? O sea, del núcleo social a núcleos sociales más pequeños, como pueden ser la institución familiar, ¿no? Y cómo lo que sucede fuera, ¿no? Y cómo se establecen las relaciones sociales fuera también se reproducen dentro de la familia y viceversa, ¿no? Y creo que aquí se ve muy, 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 muy bien la violencia familiar, o sea, bueno, este libro pues es como muy, muy duro de leer, ¿no? Porque es hiper violento todo el rato y bueno, se cuentan un montón de violencias y creo que es muy fino al hilar todas estas violencias como en un origen mismo, ¿no? O sea, como en un origen estructural y cómo esto se reproduce en los diferentes núcleos sociales, ¿no? Entonces, pues súper interesante. Y luego traigo un par que estoy terminando de leer o que quiero leer, que uno es una vidriera en Leópolis de Sana Sloniowska, que es una autora polaco-ucraniana, que aquí seguimos, me queda poquito para terminarlo, pero creo que viene muy bien en el tema de cuestionar los roles familiares y la familia, porque aquí seguimos, bueno, a la protagonista de este libro, que es una adolescente pues, ucraniana que vive en la ciudad de Leópolis. La ciudad de Leópolis es una ciudad que ha pasado por diferentes manos, o sea, ha sido austriaca, ha sido polaca, ha sido ucraniana, posteriormente de la URSS y posteriormente ha vuelto a ser ucraniana. Entonces, digamos que tiene una identidad muy multicultural y hay, bueno, pues como una diversidad de identidades, ¿no? Nacionales ahí que se mezclan, ¿no? Entonces va un poco de eso el libro. Y bueno, pues aquí seguimos a la protagonista que, bueno, vive en una casa con diferentes generaciones de su familia, ¿no? Vive con su bisabuela, con su abuela y con su madre. Y vive ella, ¿no? Entonces son las 4 mujeres que viven en esa casa y que tienen también una visión de su identidad, de la ciudad de Leópolis, de la identidad ucraniana, de la identidad rusa, polaca, pues muy diferentes, ¿no? Y es cómo se van relacionando estas visiones y cómo estas mujeres, diferentes mujeres, se han enfrentado al mundo, ¿no? Es una novela también un poco coming of age, porque seguimos a la protagonista en este crecimiento, porque es adolescente y luego entra a la universidad, etcétera, ¿no? Y bueno, me parece interesante, tengo que terminarla, así que ya os contaré pronto, creo que la terminaré este mes, pero me parecía interesante traerla aquí. Luego otra novela sobre relación madre-hija como imprescindible, que yo la tengo pendiente desde hace muchísimo, que es Apegos feroces de Vivian Gornick, que pues que tengo que leerlo, la verdad, lo tengo que leer ya, porque además a mí precisamente novelas sobre relación madre-hija me interesan mucho, ¿no? Entonces lo quería mencionar aquí. En este sentido, que esta no la tengo, pero la he visto muchas veces por ahí, hay otra novela que se llama Azúcar quemado, que ahora mismo se me ha olvidado el nombre de la autora, pondré la portada por aquí, que también tiene mucho que ver con una relación madre-hija problemática en la que la hija se ve pues obligada o, bueno, sí, obligada socialmente por las circunstancias o lo que sea a cuidar a su madre cuando de mayor ya está enferma, ¿no? A pesar de que pues su madre no se haya portado nada bien con ella, ¿no? De esta novela yo he leído críticas un poco mixtas, sé que hay gente a la que le ha gustado y sé que también hay mucha gente a la que, bueno, entonces me gustaría leerla para poder opinar, ¿no? Porque además es eso, a mí estas novelas me interesan mucho, pero bueno, también la traigo por aquí por eso. Y por último tenemos El hijo de Gina Berriol, que está editado por Muñeca Infinita.
Bueno, pues seguimos aquí, además es que la portada como muy de mujer de los años 50, pues eso, el matrimonio, la casa, los roles, etcétera, ¿no? Entonces, pues aquí seguimos a la madre, a esta madre, ¿no? Pues en su relación, pues en su matrimonio, en un matrimonio que se rompe, por lo que tengo entendido, no la he leído, y en su relación con el hijo, y por lo visto, pues en la relación con el hijo, pues hay cosas en las que, bueno, la madre no se comporta bien, no sé hasta qué punto, ¿no? Pero sé que es un cuestionamiento también del rol de la madre, ¿no? Entonces nada, pues lo quiero leer pronto, pero también lo quería dejar por aquí por si os interesa, porque bueno, este tema pues es muy amplio. Tenía alguno más, pero tampoco quiero hacer el vídeo muy largo y bueno, pues ya iré hablando de ellos en otros vídeos. Hola, bueno, estaba aquí editando y me he dado cuenta de que me ha faltado nombrar un libro que quería nombrar y que quería traer en este vídeo porque ha sido un libro que ha sido como un boom en lengua inglesa, ¿no? Es el libro de Janet McCurdy, I'm Glad My Mom Died, que por lo que hemos sabido esta última semana se va a publicar en castellano en febrero de 2023 por la editorial Tendencias, que en castellano se llama Me alegro de que mi madre haya muerto. Entonces, bueno, es un libro que evidentemente por el título pues ya se entiende de qué va a ir, ¿no? Y bueno, pues esta chica, Janet McCurdy, que era una de las actrices principales de la serie iCarly, pues cuenta la relación con su madre completamente, bueno, que su madre pues era completamente abusiva, ¿no? Y todas las cosas pues terribles que vivió, ¿no? Entonces me parecía como adecuado traerlo aquí en este vídeo y más sabiendo que se va a publicar en castellano. Entonces nada, pues lo quería nombrar para que no, para que estuviera aquí. Y yo no lo he leído, de hecho me he planteado leerlo en inglés porque además todo el mundo que lo ha leído dice que aparte de ser unas memorias interesantes, o sea, que está bien escrito, ¿no? Que no es un libro de estos de pues un famoso saca un libro y bueno, pues a veces es un poco regular, ¿no? Sino que está bien, que está bien escrito, que es muy interesante lo que cuenta y cómo lo cuenta. Y bueno, pues lo quería traer aquí. Así que nada, esto es lo que os quería contar y fin del paréntesis, volvemos al vídeo normal. Y bueno, pues eso es lo que os quería contar por hoy. Me parecía adecuado este tema para estas fechas, ¿no? Y eso, lo que os decía al principio, pues mandar un besazo enorme, muchísimo ánimo a todas las personas para las que estas fechas pues son tristes o difíciles o duras por lo que sea. Y nada, pues espero que tengáis muy buena semana y nos vemos prontito con otro vídeo. Un besazo. ¡Mua!